Buenas noches, muy bienvenidos a esta calurosa noche. Hace un calor terrible, pero estamos aquí dándole gracias a Dios porque podemos encontrarnos en conversando con Humberto. Yo la semana pasada estuve con ustedes lunes, martes, miércoles y jueves. Esta semana también planeo estar lunes, martes, miércoles y jueves tratando algunos temas, así que para mí es un placer hacerlo. No es trabajo, no es pesado, no es algo incómodo. Yo me siento muy bien al hablar, conversar con ustedes. Y primero vamos a pedir la bendición de Dios. Señor y Dios, gracias porque podemos conversar contigo y conversar con los amigos que se van a conectar o que van a ver el programa más adelante. Dirígenos en esta noche al exponer tu palabra, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Están haciendo unos calores terribles, terribles. Mi esposa vino por aquí ahorita y dice que el propósito de estos calores es matar 2 o 3 gente. Yo espero que no me lleve a mí. Bien, esta noche yo voy a hablar como, posiblemente algunas personas me califiquen como fariseo. Un amigo mío me dijo hoy que yo cada vez que mencionan a Cristo, menciono la ley. Como si yo no exaltara a Jesucristo. Claro que exalto a Jesucristo. No solamente como Dios, como Salvador, como propiciación por el pecado. Por todo eso yo lo exalto a Jesucristo. Yo lo amo a Él porque Él me amó a mí primero. Él se sacrificó por mi salvación. Vino a salvarme, como dijo el ángel a María, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hay una tendencia ahora general a no querer mencionar el pecado, no querer hablar de ese tipo de cosas, sino solamente exaltar la gracia de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios. Pero lo que hace la gracia de Dios, lo que hace la salvación de Dios es que nos libra de la paga del pecado, que es la muerte. Margarita Jiménez, mi hermana querida, muy buenas noches, muy bienvenida. Entonces, eso es lo que hace precisamente la salvación. Mirta Félix, muy bienvenida, mi hermana querida también. Entonces, nosotros tenemos que, al mencionar la gracia, también tenemos que mencionar la justicia. Es imposible no mencionarla, porque José Martí dijo que Cuba y Puerto Rico eran las alas de un mismo pájaro. Pues en este caso, la ley, la gracia y la ley son también las alas de un mismo pájaro. O sea, van juntas. Usted no puede mencionar una sin excluir la otra. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz no fue un accidente, ni un simple martirio. El mártir Jesucristo. No. Buenas noches, Mirta. Buenas noches, Margarita. Fue el centro del plan de salvación. Fue el centro del plan de salvación. Es Jesucristo. Eso es Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado, Jesucristo que ascendió al cielo, Jesucristo que intercede por nosotros en el cielo y Jesucristo próximo a venir. Es el todo nuestro. No solamente nos creó, también nos redimió. Y no solamente nos redime, también trabaja con nosotros en el proceso de la santificación a través del Espíritu Santo que obra en nosotros, acompañándonos en la victoria diaria sobre el pecado, en la lucha continua sobre el pecado. Entonces nosotros no podemos solamente decir gracias, gracias, gracias. Nosotros tenemos una lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, hay 2 elementos fundamentales. Estefany Lundi, muy bienvenida, Dios te bendiga. Hay 2 elementos fundamentales, la justicia de Dios y el amor de Dios. Ley y gracia. Entonces, lo primero es que hay que admitir que la paga del pecado es muerte. Donde no hay ley, no se imputa pecado. Y la gente no quiere entender eso, ni quiere hablar más de eso. No quiere hablar más de eso. Solamente quieren hablar de la gracia que te salva. Sí, la gracia que te salva de la condenación del pecado. Entonces tú no puedes anular ninguna de las dos. La paga del pecado es muerte. Y la ley es un trasunto, un reflejo de Dios, del carácter de Dios. La ley a la verdad es santa
y el mandamiento santo, justo y bueno, que son características de el carácter, son características de Dios. Entonces, eso va junto. Yo no desprecio la gracia, al contrario, por fe, yo alcanzo la gracia. Mas Noé halló gracia en los ojos de Dios. Entonces, es por ahí que vamos. Romper la ley trae una consecuencia inevitable, la separación de Dios, Isaías 59:2. Mas vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, Dios no podía simple y llanamente ignorar el pecado, no podía hacer eso, porque sería negar su justicia y convertir en relativo lo que es eterno. Entonces, eso no podía suceder. Entonces, el Antiguo Testamento dice en Levíticos 17 que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. O sea, necesariamente necesitábamos un sustituto. Abraham se gozó en que había de ver mi día y lo vio, y se gozó, lo vio en Horeb, cuando fue a llevar a Isaac como sacrificio, y Dios proveyó el sacrificio, no permitió que Abraham sacrificara a sus hijos. Nos dice en Hebreos capítulo 10 versículo 4 que la sangre de los animales no puede quitar realmente el pecado. Entonces, por eso era necesario que Jesucristo muriera. Jesucristo es nuestro sustituto y Él es la propiciación por nuestros pecados. Exactamente, solo por fe. Pero somos salvos. ¿De qué somos salvos por fe? De la paga y la condenación del pecado. Y esa es la parte que se quiere ocultar. Se quiere ocultar. Entonces, ¿cuál es el papel de la cruz? Primera de Corintios 15:3. Primera de Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, la Biblia es clara con eso. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15:3. Usted no puede sacar el pecado de la ecuación. Está ahí. La gracia es lo que nos libra de la condenación del pecado. Pero el pecado no desaparece por completo. Nosotros tenemos que luchar contra eso. Segunda de Corintios 5:21. Gloria Morel, muy bienvenida. Buenas noches. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuésemos declarados justos. No hechos, declarados justos. Entonces, en la cruz, Dios mantuvo la justicia. La ley no fue abolida. La pena se cumplió y mostró el amor. Él mismo proveyó el sustituto, la gracia. Romanos 3:26 lo resume, que Dios es el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, eso es lo que nos salva. La fe en Jesús nos salva. Guardar los mandamientos no nos va a salvar. Ronnie Villamán, un placer saludarte. Entonces, la fe es lo que, Gloria, buenas noches, es lo que Dios es el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si la ley pudiera ser cambiada o abolida, si Dios hubiese podido quitar la ley del medio, entonces Jesucristo no hubiese tenido que morir en la cruz, ni exponerse a todo el sufrimiento que se expuso. Solamente bueno, la ley no es importante, quita todo eso y todo el mundo sigue haciendo lo que le dé la gana. Y ahí está el problema. Entonces el hecho de que Cristo murió muestra que la ley es inmutable. Dios no la cambió. La paga del pecado es muerte y Jesucristo subió a la cruz, al Calvario, y sufrió y murió para pagar por nuestros pecados. Y nosotros por fe nos aferramos a ese sacrificio de Jesucristo. Elena G. de White lo planteó de la siguiente manera. Si se hubiera podido encontrar alguna forma en que el hombre se salvara sin que Cristo muriera, ciertamente no se habría permitido que Jesús bebiera la amarga copa. El hecho de que no hubiese otro modo de salvar al hombre que dar su vida demuestra la inmutabilidad de la ley de Dios. Deseado de todas las gentes, capítulo 1. Buenas noches, Norma. Muy bienvenida.
O sea, eso va ahí. La gracia nos salva de la condenación del pecado. Entonces yo pregunto, me respondo a mí mismo, ¿verdad? Porque de eso se trata. Yo me hago preguntas y luego comienzo a investigar para responder. ¿Por qué muchos cristianos solamente exaltan la gracia y dejan a un lado la ley? Incluso dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Bueno, en muchos contextos la religión se enseñó de forma fría y normativa. Y se ponía solamente el énfasis en haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas lo otro. Congreso de 1888 en Minneapolis. Se tuvo que exaltar la justificación por la fe porque los adventistas nos habíamos olvidado de eso. Y todavía muchos adventistas se olvidan de eso. Y dicen que el cristiano, si un cristiano peca, ya está perdido para siempre. Todavía el tiempo de gracia está vigente. Entonces, ese predicar solamente normas, predicar reglas, predicar reglamentos, llevó a que la gente dijera, no quiero reglas, solo quiero gracia. Yo quiero gozarme en la gracia, sentir el gozo de la salvación, solo gracia. Háblame de la gracia de Jesucristo. Y tomamos esa deriva. Sin embargo, Pablo advierte, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 6:15. Eso dice Pablo en Romanos 6:15. Pero algunos interpretan mal la gracia como un permiso para desobedecer, cuando en realidad la gracia nos libera del pecado, pero no para seguir en él. Sino para caminar el proceso de la santificación, que es la obra de toda la vida. Entonces, hay algo fundamental. Se piensa que hablar de la ley es contrario a hablar de gracia, como si fueran enemigos, polos opuestos, como que no pudieran juntarse, agua y aceite. Y no es así. La Biblia enseña todo lo contrario. La ley nos muestra el pecado, Romanos 3:20. Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros sabemos lo que es pecado, podemos identificarlo porque la ley lo establece. Y la gracia es la solución al pecado. Efesios 2:8. Efesios capítulo 2, me dan un segundito, lo voy a buscar aquí. Efesios capítulo 2, versículo 8. No se me desesperen, que todavía tenemos tiempo. Solamente tengo 3 minutos. 13 minutos, por favor, en esto. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. La salvación es un regalo que Dios nos hace a pesar de no merecerlo. Entonces, hay dos extremos que conviven en la iglesia en la actualidad. Gracia sin ley, la gracia sin ley, que es libertinaje espiritual, enfatiza el amor, el perdón y la aceptación incondicional de Dios. Haz lo que tú quieras. Ay, entonces todo el mundo levanta su mano y todo ese tipo de cosas y se siente bien. Y aleluya, gloria a Dios. Y minimiza el llamado a la santidad, a la obediencia y al arrepentimiento. Se minimiza. Hay iglesias donde no se permite mencionar la palabra pecado ni nada de eso. Y puede llevar a una fe superficial donde todo está permitido porque Dios me ama igual. Yo puedo hacer lo que yo quiera y Dios me ama igual. Y no hay condenación ni consecuencia para mí. Pero para que no haya condenación ni consecuencia, yo tengo que reconocer que pequé. Tengo que arrepentirme. Tengo que pedir perdón y tengo que apartarme de eso. Ese es el proceso común de la salvación. Y sin embargo, también hay iglesias donde se predica la ley sin gracia, el legalismo religioso. Y esas predicaciones se centran en normas, en reglas y en comportamientos externos. Vístete así, pélate así, camina así, habla de tal manera. Promueve una espiritualidad basada en méritos. Ah, no, yo no como carne, tú sí, yo soy más santo que tú.
en un esfuerzo personal y en el cumplimiento de normas. Y esto puede generar culpa, porque cada vez que tú caes, entonces tú tienes miedo y tienes una imagen de Dios como un juez implacable que no te quiere perdonar. Más o menos lo que predican la gente de la teología de la última generación. Es por ahí que van. Y no es así. Entonces, ambos extremos, el de la gracia, solamente gracia y solamente gracia, y el otro lado del legalismo, desfiguran la ley de Dios. La ley revela la necesidad del pecador, la gracia la suple, la una da a conocer las demandas de Dios, la otra nos permite cumplirlas. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta tensión en la práctica, en la iglesia? En la predicación, algunas iglesias predican exclusivamente sobre la gracia. Y ya. Tengo que decir que yo pensaba que en Estados Unidos iba a escuchar solamente sermones sobre gracia. Sin embargo, tanto en Orlando, en la Florida, como en la iglesia central, tanto en la iglesia central de Waterbury como en León de Judá, he escuchado sermones sólidos. El pastor del distrito predica unos sermones sólidos acerca de la gracia y acerca de la obediencia. En estos días dio una serie acerca de Apocalipsis 11. O sea, el hombre está en la cosa. El hombre está realmente en la cosa. Y en otras, en las iglesias legalistas, solamente se predica lo que no se debe hacer. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Eso es lo que se predica. Y no es así. Entonces, en contextos centrados en la gracia, el discipulado puede volverse emocional. Y eso es un peligro. Emocional y poco exigente. Y lo que es emocional difícilmente puede ser bíblico. Difícilmente puede ser bíblico. Y en contexto legalista puede ser rígido y controlador. Entonces, ¿qué pasa en algunas iglesias? Que la gracia mal entendida puede tolerar el pecado sin enfrentarlo. Y usted puede enfrentar el pecado sin maltratar. Usted lo puede hacer, que eso es lo que dice el manual de iglesia. Que al que viola, al que peca, al que cae, usted debe decirle que lo va a sancionar, pero con el afán de salvarlo. Yo he contado aquí en mi programa muchas veces que me he visto en situaciones como ancianos de iglesia de tener que confrontar gente que ha caído en pecado. Y yo le digo, mira, tenemos que sancionarte, pero nosotros no queremos que te vayas, nosotros queremos salvarte. Dios te ama, esto no es el fin de tu relación con Él ni con la iglesia. Ven, acércate. Y hemos logrado retener muchísima gente así. Pero hay gente que cree que expúlsalo, ese es un pecador, que no sea parte de la iglesia. Y eso no es lo que Dios quiere. Pero también nos encontramos con gente que nos dice, quien me podía condenar no lo hizo. Refiriéndose a Juan 8, la mujer adúltera. Pero si nosotros recordamos bien lo que sucedió, al final Jesucristo le pregunta a la mujer adúltera, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, no, Señor, ninguno. Y Jesucristo le dijo, ni yo te condeno. Vete, pero le dijo, vete y no peques más. Gracia, la gracia la encontró, la gracia la libró de la muerte, la gracia la perdonó, la hizo sentirse aceptada, pero la gracia también le dijo, vete y no peques más. Porque el pecado no debe ser parte de nuestra vida. No puede ser el pecado parte de nuestras vidas. Entonces, hay una tendencia, quise incluir esto también, que es la influencia de la cultura postmoderna. Nadie quiere normas, ni reglas, ni nada por el estilo. La gente quiere sentirse libre de todo tipo de responsabilidad. Entonces, esa tendencia se filtra en la fe. Y está metida en la fe, que hace pensar que toda regla es opresión. Y hay muchas iglesias evangélicas que viven así. Y hay muchos cristianos adventistas que quieren que la iglesia también sea como una iglesia evangélica.
Pero como dijimos el jueves pasado, utilizando unos textos de George Knight, esta es una iglesia profética, que nació en un tiempo profético con un mensaje profético. Nosotros no somos cualquier iglesia que predica cosas aéreas, no. Una iglesia profética con un mensaje profético. Y también hay otro asunto, y es que el hablar de la ley, hablar del juicio y hablar de la obediencia no atrae mucha gente. Realmente no, eso no es atractivo. Y nosotros estamos dejando de hablar de eso para traer mucha gente, y la gente no sabe realmente lo que cree. Entonces, hablar solamente de gracia es más agradable, es más popular y es menos confrontativo. Entonces, no hay confrontación, todo el mundo viene y se siente cómodo, se siente bien, se siente que llegó a donde iba. Entonces, ¿cuál es el equilibrio bíblico? La ley nos muestra cuál es el problema es el pecado. La gracia nos da la solución, que es Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos da el poder para obedecer, para crecer en la gracia, para el proceso de santificación. Entonces, como dice Apocalipsis 14:12, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Las dos cosas. Las dos cosas. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, Dios nos declara justos y comienza el proceso de la santificación. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eso no nos santifica. Sin embargo, Jesucristo dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si nosotros amamos a Jesucristo, guardaremos los mandamientos. Yo tengo mi versión de ese versículo de Juan 14:15 que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, si tú no me amas, no guardes nada, no te va a servir absolutamente de nada. Es lo mismo que al joven rico. Yo he guardado todos los mandamientos desde siempre, desde mi juventud. Ve y vende todo lo que tú tienes y sígueme. Pero el hombre tenía muchas posesiones y las amaba. Estaban en primer lugar antes que Dios. Entonces, tú tienes que amar a Jesucristo. Tú tienes que amar a Jesucristo para que la fe, la salvación, la gracia, para que todo eso haga su obra en ti, para que la haga en mí. El primero de los pecadores, yo, Humberto Cristian Pérez, dominicano mayor de edad. Entonces, muy mayor de edad. Así que hay que amar. Todo este asunto de la salvación y de la vida eterna tiene que ver con el amor. Usted puede saberse todo lo que se sepa. Usted puede hacer todo lo que haya que hacer. Pero es el amor lo que nos garantiza la salvación. Norma Mar de Villamán dice, los extremos son malos. Y es verdad. Dependencia total de Dios para predicar y enseñar su palabra. Gloria a Dios. Es así. Es así. La justificación no significa que ya él, dice Juan 14:15, es una cita directa de Éxodo 26, demostrando que los mandamientos de Cristo son los mismos del Antiguo Testamento. Pim, pum, ministro. Es lo mismo. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 es lo mismo. Y el amor camina, permea todo lo que sucede desde Génesis 1 hasta el último versículo que dice, sí, ven Señor Jesús, el amor está ahí. Si me amas, guarda los mandamientos. Entonces, en otras palabras, ¿a qué llama Pablo la justicia de Dios? ¿A qué lo llama? En primer lugar, la justicia de Dios no es nuestra justicia. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. O sea, nuestra justicia no nos salva. Richard Paredes, ministro, dice lo siguiente. Dice así, siempre ha sido por amor, desde el decálogo, desde antes del decálogo, ministro. Es más, desde el concilio eterno, cuando se decidió que si el hombre caía, Jesucristo iba a asumir la culpa del hombre. Desde ahí siempre ha sido por amor.
Guardamos los mandamientos no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Es una respuesta de amor. El guardar los mandamientos es una respuesta de amor. Además, ya nosotros no queremos estar ensuciando, emborujados en el cieno del pecado. No queremos hacer eso porque hemos sido llamados a la salvación. Tengo que aprender a hablar como el papá del pastor Reynold Alexander, que es un hombre de una adicción. Bueno, el hijo la heredó. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Romanos 3:20. O sea, no podemos salirnos de ahí. Es la justicia de Cristo acreditada al creyente. Eso es la justificación. Pero ahora, Romanos 3:21-22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Cristo por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dios mismo nos da su justicia y nos declara justos. Nos declara justos. No que seamos, yo no soy justo, pero Dios en su infinita misericordia decidió declararme justo. Y yo, que no soy tonto, me aferro a eso. Me aferro a eso. Así dice el pastor Reynold Alexander, no estoy ni cerca de papi, hasta en la casa habla así. Pues imagínense usted, desde mucho antes de usted nacer, o creo que antes de él casarse, ya yo lo oía hablando, pues, con esa adicción y esa cosa. Y yo nada más decía, wow, me falta mucho para aprender a hablar. Entonces, la justificación es la base de nuestra seguridad. Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. O sea, mi justicia yo no la quiero, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya, gloria a Dios. La justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hay una frase de Martín Lutero que dice, la justificación por la fe es el artículo por el cual la iglesia se sostiene o se derrumba. Me quedan 2 minutos. Y en estos 2 minutos voy a decir lo siguiente. La ley revela el pecado, no lo perdona. La ley no perdona el pecado, lo que hace es que lo revela. Te dice, óyete, tú eres adúltero, tú eres calumniador, tú eres ladrón, tú eres asesino, tú eres idólatra. Te lo dice, la ley te dice, pero entonces te dice, tu solución está en Jesucristo. Yo no te puedo resolver eso. No te lo puedo resolver. Jesucristo es la solución. Por ejemplo, no codiciarás, pero no me da poder para dejar de codiciar. Y entonces es peor todavía. Entonces yo sé que soy un codicioso y eso la envidia y todas esas cosas me corroe. Entonces tengo que ir a Jesucristo para que me limpie. La ley, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro tutor, el que nos ayuda para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos dice, tú estás mal y yo no te puedo ayudar. Jesucristo te salva. Entonces tú vas y le dices, Señor, sálvame, no puedo con esto. Libérame porque no puedo. Entonces, al mostrarnos nuestra incapacidad, la ley nos empuja a buscar un Salvador, que es Jesucristo. Romanos 3:28. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La ley no me va a salvar. No me va a salvar la ley. Como dice el pastor, dice Santiago, la ley es el espejo que nos guía a ir a Cristo. Y eso mismo es. O sea, nosotros no podemos olvidarnos de eso. Entonces, guardar la ley no nos hace justos. Porque la ley lo que nos dice, tú estás mal, tú estás mal. Solo Cristo puede declararme justo. Entonces la obediencia viene como fruto de la justificación. La ley nos lleva al que nos puede limpiar y salvar. Eso es así. Eso es así. La gente se tiene que arrepentir. Sí, ven cómo estás, pero tú tienes que arrepentirte, confesar y apartarte. Entonces, nosotros tenemos que tener eso bien claro. Bien claro. Yo sé que hay tensiones en este sentido dentro de la iglesia. Hay
gente que no se le permite predicar acerca de que tú eres pecador, tienes que arrepentirte. Ven a Cristo como estás, pero no te quedes así. Bendiciones, sobrina Jenny Montero. No te quedes siendo pecador, no te quedes así. Ve donde Jesucristo. Perdón, un segundito. No te quedes siendo pecador. Ve donde Jesucristo. Confiésale tu pecado. Dile que tú no quieres seguir siendo así. Búscalo cada día. Cada día tú lo buscas. Y dile, mira cómo soy, como dice el himno, tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor. A tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios. Mírame aquí, heme aquí. Eso es lo que tienes que hacer. Y Dios te va a declarar justo. Y el Espíritu Santo te va a acompañar día a día mientras tú mantengas la comunión con Él para hacerte vencer el pecado que mora en ti. Y tu naturaleza carnal va a ir cediendo, cediendo, cediendo. No es como dicen lo de la teología de la última generación. Si tú eres cristiano y un día pecaste, ya no hay gracia para ti. Sí la hay. Mientras el tiempo de gracia esté vigente, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Si estas cosas os escribo, Primera de Juan capítulo 2, del 1 al 3. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos en Cristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es la propiciación. Él pagó por mí. Para mí, yo siempre digo que cuando Jesucristo le decía a una persona, tus pecados te son perdonados, Jesucristo no decía, no, ya, vete tranquilo. No. Jesucristo lo que le estaba diciendo es, yo asumo tu culpa. Yo voy a ir a la cruz del Calvario, y cuando yo suba a la cruz del Calvario y sea levantado, cuando yo diga consumado es, yo lo voy a hacer cargando con tu pecado para que tú no tengas que pagar por ese pecado. De eso se trata. Entonces, cuando Jesucristo decía, tus pecados te son perdonados, lo que te estaba diciendo es, yo lo asumo. Y es como dice Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De eso se trata. Ese es el quid del asunto. Así que cuando no le quieran hablar, le quieran decir que no, olvídate del pecado, eso, la gracia. Sí, pero yo no puedo seguir pecando. Yo tengo que enfrentarme a mi naturaleza. Y yo tengo que pedirle a Dios que me acompañe y me dé la victoria. Y cada día muero, como decía Pablo, yo cada día muero, porque cada día tenemos que vencer al viejo hombre de pecado, como dice Romanos capítulo 8, porque la carne y la sangre no heredarán en el reino del cielo, porque la carne no se sujeta a la voluntad de Dios, ni tampoco puede. Jesucristo está trabajando por nosotros. Ahora mismo, en este momento, está trabajando por nosotros. Y el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, operando para darnos la victoria. Así que, ya me pasé con 4 minutos, aferrémonos a la salvación con temor y temblor. Que Dios les bendiga. Permítanme, vamos a ver cómo dice Normas Mar, amén, como siempre tus temas, ya, ok, no me dé salsa que me la cojo, la salsa, y eso no es bueno para mí. Yo soy muy orgulloso y después me voy por ahí. Así que, pero de todas maneras, muchas gracias por la consideración. Permítame orar, Señor y Dios, gracias por la gracia, por tu gracia salvadora. Ayúdanos a vencer el pecado, a aferrarnos a ti, Señor, y a no soltarte nunca. Gracias, Dios. En el nombre y por los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Buenas noches. Que Dios les bendiga.